Bienvenidos al Bibliófilo. Si en un video anterior, uno de los primeros, les comenté que Dylan Thomas había hecho la mejor descripción de una borrachera, en esta obra está la mejor investigación sobre los soliloquios de un loco. Nos va a presentar de manera clara la locura, unida a la literatura así. ¿Cómo hago en tales condiciones para escribir, no teniendo en cuenta sino el aspecto manual de esta amarga locura? Y es que en la obra de Samuel Beckett, El Innombrable, vamos a encontrar una reflexión íntima que nos va a hacernos preguntar de forma filosófica sobre nuestra identidad, sobre nuestra relación con el mundo y la existencia. De verdad es una obra muy profunda que no está hecha para todo público. Para disfrutarla en gran medida es bueno tener algunas bases de filosofía, porque trata de forma indirecta las preocupaciones de René Descartes en el sujeto que existe, también las referencias sobre el mito de la caverna de Platón, el mito de Sísifo, también tenemos al Prometeo encadenado, a Heidegger cuando habla del ser siendo ahí en el momento, y una serie de preocupaciones filosóficas muy profundas. Si me acompañan, vamos a ver también que la interpretación que le di a la obra con respecto a su relación con Luigi Pirandello va a hacer también que disfrutemos esta obra desde otra perspectiva, no tan filosófica y más literaria. Acompáñenme. Como les decía, esta obra trae unas referencias filosóficas profundas y va a tener en toda la investigación de lo que él va hablando, de lo que el protagonista, que es único y que escribe de una manera particular, podemos ver allí las trazas de lo que puede ser, primero, la locura. Luego, en los movimientos, me va a hacer pensar que se trata de una escultura, la que nos está retratando y contando todas sus preocupaciones, porque se va haciendo inmaterial. También llegué a pensar que de pronto se trataba de una persona sumida en un coma, como por ejemplo en este pasaje. Entonces, ¿seré yo el que vomitará al fin en sonoros reductos e inodoros de famélico, que concluirán en el coma, en un prolongado coma delicioso? Y es porque la forma de escribir que nos presenta Beckett, el ganador del Premio Nobel de 1969, va a tener unas connotaciones y unas herramientas literarias de hacer un recorrido continuo, de constantemente bombardearnos con las expresiones que lo que hacen es mostrarnos la preocupación filosófica. Y en ese estilo que él tiene de repetir algunas expresiones, de indagarlas, de mostrar una afirmación y luego su contrario, para seguir buscando e indagándose, nos va sumiendo en lo que son las reflexiones filosóficas. La más diáfana que se presenta es la de René Descartes, porque creo que en esa duda existencial que nos plantea está ese soliloquio que indaga sobre todo eso, y por eso nos presenta como una división entre lo que es el espíritu y la materia. Y a través de este pasaje quiero mostrarles tanto su forma de escribir como la idea del sujeto en medio de la materia. ¿Debo notarme algo? Sí, me noto algo. Ellos dicen que noto algo. No sé qué. No sé lo que noto. Decidme qué noto. Os diré quién soy. Ellos me dirán quién soy. No comprenderé. Pero se habrá dicho. Ellos habrán dicho quién soy y yo lo habré oído. Sin oreja lo habré oído. Y lo habré dicho. Sin boca lo habré dicho. Lo habré oído fuera de mí. Después, al momento, en mí. Quizás es eso lo que noto. Que hay un fuera y un dentro. Y yo en medio. Quizás es esto lo que soy. Lo que divide el mundo en dos. De una parte el fuera, de otra el dentro. Quizás sea una separación delgada, como una hojilla. No estoy ni de un lado ni del otro. Estoy en medio. Como les decía, aquí se plantea esa división entre el sujeto y la materia, entre los objetos. Pero él también, la preocupación cartesiana, la lleva a otro nivel y es precisamente todo lo que ya hay de filosofía a partir de Descartes y que él nos trae a colación, y es esa duda con respecto a nosotros mismos. No da por sentada su existencia y por eso también duda de ella.
Sin embargo, a través de los movimientos que él nos va planteando, vamos a notar que el pienso, luego existo, no es suficiente. Él aquí lo lleva a un nivel adicional donde la voluntad también cobra importancia. Veámoslo en este pasaje. Pero yo no quiero hacer nada, cosa que a cada momento parecen olvidar. No puedo llenarme de alegría y no puedo apenarme, pues por más que me hayan explicado cómo se hacen tales cosas y en qué circunstancias, nada entendí. El pienso, luego existo de Descartes es muy intelectual. Con solo pensarlo no se hace la existencia. Él aquí remarca ese aspecto que no comprende y que remarca que no quiere, donde la voluntad, a la manera de Schopenhauer, nos va a remarcar que la voluntad también es importante dentro de la existencia. Pero luego también nos va a remarcar que la mera existencia es lo importante, existir. Y por eso nos lo plantea de la siguiente manera en el pasaje. Tomarme sin escrúpulos ni miramientos por el que existe, de un modo cualquiera, poco importa el que sea, nada de minuciosidades, tomarme por aquel de quien esta historia, por un instante, pretendía ser la historia. Me gusta mucho esa parte porque también demuestra que, sin importar nuestras preocupaciones filosóficas, la existencia es mandatoria. Todos queremos existir, trascender, y por eso él lo remarca aquí, a la manera del sentimiento trágico de la vida de Miguel de Unamuno, nos remarca que queremos existir de cualquier manera. Pero esto no se logra de forma inmediata. Para esto, en la lectura se nos ha mostrado todo el recorrido que él realizó en la exploración de la materia, en la exploración de las sensaciones, de las imágenes, de su propio cuerpo, hasta finalmente destacar todo lo que ha recibido, todo lo que cree, para investigar sobre su propio ser. Y esto nos lleva a otra parte importante, y es que nos muestra que la participación de un tercero, o del entorno, o de otros, es muy importante, como nos lo dice acá. El amo que no sabemos, el sempiterno tercero, él es el responsable de este estado de cosas. El amo no intervino en nada, ellos tampoco. Yo menos que nadie. Sufrimos la equivocación de echarlos no en cara los unos a los otros. El amo a mí, a ellos, a sí mismos. Ellos a mí, al amo, a ellos mismos. Yo a ellos, al amo, a mí mismo. Y todos somos inocentes. Basta. Me gusta que en esta ecuación él pone no solamente como Descartes el sujeto y la materia, y que por eso la intervención divina era importante para darle sustento a toda la existencia, para hacerla real. Él aquí pone también a los otros y al amo, lo cual también, como veremos más adelante, me hace pensar mucho en Pirandello. Y me gusta pensar en ello porque evidentemente ve que con su corriente de pensamiento y la evolución que ha tenido hasta el momento, no precisamente es el más religioso y teísta que existe. Al contrario, podía pensarse en él como alguien ateo. Y nos lo va a remarcar aquí en que la construcción del Dios no es necesaria ni suficiente. Y que en alguna manera, como Feuerbach, podría decirnos que es una construcción social. Aquí nos lo dice así. Igualmente me pusieron al tanto de Dios, me dijeron que procedo de él en última instancia. Lo sabían por sus representantes en Bali no sé qué, lugar donde, a creerlos, me infligió la existencia. Y venga a sostener tercos que fue un buen regalo. Pero sobre todo eran mis semejantes los que me querían hacer tragar. Ponían en ello un celo y una obstinación increíbles. Muestra nuestra corriente de pensamiento occidental sustentada en Dios, pero también esa parte propia de la construcción histórica de nuestro pensamiento. A la manera de Hegel, podría decirse que a través de la historia se nos presenta aquí que Dios ha sido construido por los hombres. Y vamos a ver si en su investigación, en su recorrido de todo lo que nos cuenta, esa presencia de Dios se va a hacer más fuerte o más necesaria. Por lo pronto, destaco aquí esa parte dentro de su investigación, dentro de su duda existencial, como si él fuera René Descartes investigando si existe, va a tener esa preocupación y va a ser muy sincera, porque va a dudar de todo. Y también nos va a mostrar que dentro de nuestro pensamiento hay muchas nociones de pensamiento a la manera kantiana que están allí presentes de forma cultural, como es nuestra relación social con otros, el mismo Dios, lo que creemos, lo que debemos sentir, que no siempre es una tabla rasa, sino que también puede estar condicionada por lo que desde pequeños nos han enseñado a que debemos sentir, a lo que debemos pensar y creer. Y eso hizo que me preguntara muchas cosas. Una de ellas, las que remarco acá, cuando estaba pensando que me estaba relatando la historia de una estatua,
Y pensando en todos estos temas filosóficos, me causó mucha curiosidad que se percibiera la gravedad. Entonces no supe si realmente la gravedad es un concepto kantiano o es sencillamente lo que percibimos como ese caer de las gotas. Las cosas al caer pues ya hacen que sea una noción y un sentido, una sensación que se siente directamente, o también algo que ha pasado por la mediación de la cultura, por la forma kantiana que ya condiciona para todos los que nacemos después de todo el pensamiento occidental que se ha alimentado, pues que ya tenemos esas nociones adoptadas dentro de nuestro ser. Me gustó mucho su investigación porque une de manera muy prístina lo que es la filosofía con la literatura. Y aquí también vemos el rasgo de las últimas investigaciones de Wittgenstein sobre las palabras y el lenguaje. Y creo que se remarca en este pasaje. Soy palabras, estoy hecho de palabras de los demás. ¿Qué demás? El sitio también, el aire también, las paredes, el suelo, el techo, palabras. Como les decía, aquí su investigación sobre la existencia está plagada de filosofía. Y aquí con las palabras veo la influencia wittgensteiniana. Ahora quiero compartir otro pasaje que me va a conectar con todo lo que veíamos de Pirandello. Veámoslo acá. Sí, ellos son ellos quienes razonan, ellos quienes creen. No, es uno solo, el que vivió, o quien vio a otros que vivieron. Él es quien habla de mí, como si yo fuera él, como si yo no fuera él, los dos, y como si yo fuera otro, el uno después de otro. Él es el afligido, yo estoy lejos. ¿Oís? Dice que estoy lejos como si yo fuera él. No como si yo no fuera él, pues él no está lejos, está aquí. Él es quien habla. Dice que soy yo. Después dice que no, yo estoy lejos. Me gusta este pasaje porque muestra todo lo que remarca en ser y no ser al mismo tiempo, pero también esta presencia de otro, y que ese otro lo interpreto yo a la manera de 6 personajes en busca de un autor de Pirandello, como si él estuviera planteando en su existencia y él fuera un personaje que está buscando a Dios o que está buscando al autor, o por qué no, buscando quien lo lea, porque veo que en estos pasajes encuentro mucho esa referencia, y más cuando dice que se habla y que son palabras, y la importancia de hablar y seguir leyendo, seguir hablando. Veo aquí la presencia del lector. Entonces creo que esta interpretación diferente puede hacer que se aborde esta obra desde esa otra perspectiva, más asociada a la literatura con Pirandello. Y los argumentos que tengo para pensar en eso están en los siguientes pasajes. No tengo voz y debo hablar, es cuanto sé. A esto es a lo que hay que darle vueltas. A propósito de esto debe hablarse, con esta voz que no es la mía, pero que no puede ser más que la mía. Pues aquí no hay nadie más, o si hay otros a los cuales podría pertenecer esta voz, no llegan hasta mí. No diré nada más, no seré más claro. Y al leer esto, pienso en esa relación del lector con la obra, porque vamos leyendo, el personaje habla con mi voz, pero habla sus pensamientos. Yo como lector estoy recibiendo los pensamientos del personaje o del autor. De verdad que esta parte hace que la obra gane en profundidad. Si no fuera por la obra de Pirandello, no habría disfrutado esta en gran medida. Veamos este otro pasaje que también nos muestra a ese lector. Es su voz la que a menudo, siempre, se ha mezclado con la mía, hasta el punto de cubrirla a veces por entero, hasta el día en que me abandonó por las buenas, o en que ya no quiso abandonarme, no sé. Y remarco aquí eso porque la voz del lector, sea cual sea la obra, está impregnada de mi voz, porque yo soy el que lo leo. Y esto me causó mucha curiosidad cuando escuché algunas entrevistas de Borges, y que yo en mi mente lo planteaba a él como alguien muy conocedor y pedante. Y escuchar la dulce voz de un viejecito me hizo cambiar totalmente las obras que leía de él. Me parece que esa parte de la voz es importantísima. Y para remarcar aún más que también puede estar hablando del lector, veamos este pasaje. Su historia es la que hay que contar, pero no tiene historia. No estuvo en la historia. Nosotros como lectores no estamos en la historia. Solamente leemos lo que nos cuentan. Pero la lectura cobra mayor profundidad y se hace mejor cuando el lector interrelaciona todo lo que ha vivido
con estas lecturas, cuando se apropia de la historia. Y por eso me gusta esa parte que dice que realmente su historia es la que hay que contar, porque una obra nos conecta cuando en nuestras vivencias, en nuestras experiencias, nos conectamos con ella y extraemos de ella todo lo que se puede extraer. Entonces, por eso me parece que esta obra está muy relacionada con Pirandello. Tal vez porque en mis lecturas anteriores me permitió interpretarlo de esa manera, o también por las lecturas que he hecho de filosofía. Sea cual sea, esta obra resulta de verdad muy profunda y los invito a que la lean. No sin antes armarse de paciencia, porque las locuras que nos presentan no son fáciles de digerir. Esto es todo cuanto tenía por compartir. Espero que se suscriban al canal y hasta una próxima oportunidad. Gracias.